Nos acompaña aquí en el estudio esta mañana. Hemos estado hablando mucho del Congreso, también de la Ley General de Educación Superior, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinador de los morenistas, Feliciano Castro Melendres. Diputado, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Pues hemos llevado y traído esta reforma que ya se publicó, por cierto, en el Diario Oficial del Estado. Según la información que tenemos, ya se publicó esta Ley de Educación Superior, tal y como se había adelantado. Son 85 páginas, se homologa a lo local la Ley General de Educación Superior y dice el gobierno del Estado finca las bases para dotar de mejores mecanismos de desarrollo de las instituciones públicas adaptadas a los nuevos tiempos. ¿Qué es lo que se modifica? ¿Qué es lo que cambia con esta ley? ¿Y cuáles podrían ser las implicaciones para las universidades autónomas de Sinaloa? Efectivamente, Sinaloa ya tiene una ley de educación superior, situación que no existía antes. El Congreso del Estado de Sinaloa, en acato a una disposición de la Ley General de Educación Superior de México, procedimos a expedir, mediante decreto, expedir la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa. Es una obligación del Congreso legislar armonizando la Ley General de Educación Superior para Sinaloa. ¿Y qué significa armonizar? Armonizar significa partir de las disposiciones generales, hacer las adecuaciones a la región, en este caso concreto al estado de Sinaloa. Entonces, hicimos eso. Derivado de la reforma al artículo 3º constitucional que promueve mediante iniciativa el presidente Andrés Manuel López Obrador para afirmar que la educación en general, desde kinder hasta nivel superior, es una obligación del Estado mexicano garantizarla a todos los niños, a todos los jóvenes, el acceso a la misma. En ese sentido también se afirma la autonomía universitaria. Derivado de esto, se reglamenta el artículo 3º constitucional, se expide por el Senado de la República la Ley General de Educación Superior. Es esto consecuencia de los cambios generados a partir del 2018, de la reforma educativa generada por la Presidencia de la República que encabeza López Obrador. A eso obedece. ¿Y cuál es el propósito? Generar las mejores condiciones para que en Sinaloa la educación superior sea, como lo plasma la Constitución, un derecho para los sinaloenses. Eso es lo que hicimos, ni más ni menos. Bueno, derivado de esto, pues es público. Ayer mismo hubo pues un posicionamiento del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y él pues hablaba de la posible pues violación a la autonomía universitaria y señalaba incluso que podrían ir por la vía legal para oponerse a esta reforma. Bueno, primero, ¿de qué manera estaría afectando a las universidades autónomas? No, definitivamente no hay ninguna afectación. Al contrario, es generar las condiciones para que las universidades cumplan a cabalidad las disposiciones del artículo 3º constitucional. ¿Sí? No se afecta a la universidad. Vivimos un Estado de Derecho, y si la universidad juzga que lo que hicimos nosotros vulnera la autonomía universitaria, pues que procedan conforme a derecho. Ya después, pues tendrían ellos que demostrar que tienen la personalidad jurídica para interponer un recurso, ¿no? Ahora bien, la autonomía universitaria no se vulnera. Es atribución del Congreso del Estado generar las leyes, generar las reformas, y eso es lo que hicimos. Yo quiero decir lo siguiente: la autonomía universitaria es la capacidad de la universidad para autogobernarse a partir de las normas que se derivan
de la propia Constitución y de las leyes que nos rigen en la materia. Y significa la libertad de cátedra, de enseñanza, de investigación, la libre discusión de las ideas. Eso, por supuesto, que la ley no lo vulnera. Hay que decirlo claro, la autonomía universitaria no es una autonomía constitucional. Se da en el marco de ser un organismo descentralizado. No es autonomía constitucional, lo reitero. Ahora bien, creo que lo que ha hecho el rector de la universidad, ¿no?, en una reacción desesperada, ¿no?, es simple y sencillamente hacer señalamientos cuya argumentación no tiene nada que ver con la Ley de Educación Superior. Lo que ha venido diciendo, que la universidad está cumpliendo, que la universidad da una cobertura a 170,000 alumnos, etcétera, qué bien que así sea. Y lo decimos de manera reiterada, nuestro reconocimiento a la Universidad Autónoma de Sinaloa es patrimonio de los sinaloenses, desde el Congreso, como igualmente desde el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. Si algo se ha venido haciendo es respaldar a la universidad. No tenemos ninguna posición de conflicto con la universidad, al contrario. Entonces, la autonomía universitaria no supone una disgregación de la universidad con respecto a la estructura del Estado. La Corte ya lo resolvió. Creo que los asesores del rector deberían ser más responsables en sus opiniones. Reitero, el discurso, el comunicado, con todo respeto, ¿no?, es una manipulación que distrae. No tiene nada que ver con la Ley de Educación Superior que se ha publicado, que ya está vigente, que ya la tenemos para ser cumplida en Sinaloa. Recuerda, Luis Alberto, cuando Jesús Estrada, él se colocaba como el que podía interpretar las leyes, cuando esa es una función de la Suprema Corte de Justicia. Pues resulta que ahora también se nos está diciendo que son ellos los que van a interpretarla. No, en todo caso están en su derecho si quieren acudir a la Corte, pero aquí y ahora tenemos una ley que debe ser acatada. Antes no tenía el Congreso o el Estado o las instancias correspondientes atribuciones para revisar o fiscalizar el uso de los recursos públicos del Estado, antes de esta ley, que reciban las universidades autónomas. Por supuesto que sí. Mira, porque yo recuerdo que ha habido recursos contra Guaín en el pasado, sí, por ejemplo, ¿no? Decirles, el Congreso del Estado tiene la atribución de la Constitución General de la República, el artículo 49, y de la Constitución local, el artículo 22, de legislar, es decir, de expedir leyes, de hacer reformas, hacer adiciones, etcétera, con base al Parlamento abierto. Nosotros lo que hicimos fue reiterar las disposiciones federales consagradas en la Constitución y en la Ley General, donde cualquier acto que implique una reforma a la ley orgánica, que por cierto no se ha reformado la ley orgánica. Sí, eso, ¿no?, es otra cosa, ¿no? Es falso que se pretenda, que se diga que la reforma que se hizo es a la ley orgánica. Es falso esto. Es muy claro que cualquier reforma a la ley orgánica supone la consulta a la comunidad universitaria. Vamos a salirnos de la política y de la universidad. Para la gente que nos va escuchando ahí en su carro, en su casa, en su trabajo, ¿qué cambia con esta ley respecto a las obligaciones de las universidades y quienes en ellas están, por ejemplo? Con esta ley lo que se hace es afirmar dos cosas. Primero, se reitera el derecho de los sinaloenses a la educación pública desde kinder hasta la educación superior. La Ley de Educación Superior abarca todos los niveles, no se circunscribe a la UAS, no tiene dedicatoria a la UAS. Las leyes no se orientan a una institución, a un individuo. Las leyes son de aplicación general y en ellas se consagran los derechos
de todos los sinaloenses. Pero por otro lado, se establece con toda claridad dos cosas: el concepto de autonomía, y que toda reforma a una determinada ley orgánica supone la consulta a los universitarios, y la única instancia facultada para reformar las leyes, incluyendo las leyes orgánicas de las universidades, es el Congreso, nadie más. Y es el Congreso, a partir de esa atribución, a quien le corresponde, y esto lo dice la ley, convocar y organizar con el auxilio de la autoridad universitaria toda consulta. Y lo otro que tú decías ahorita, Luis Alberto, todo ente que maneje, que administre recursos públicos, está obligado a rendir cuentas, y a rendir cuentas según los ámbitos. Si se trata de un recurso federal, pues en el ámbito federal. Los recursos que otorga el Estado de Sinaloa tiene que rendirse cuenta ante las instancias del Estado de Sinaloa. ¿Y cuáles son estas? El Congreso del Estado, por disposición de la propia Constitución, y la Auditoría Superior del Estado, la ACE, es el órgano técnico para realizar la fiscalización. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Indígena y todo ente público que maneje recursos públicos del Estado de Sinaloa tiene que rendir cuentas. Nada más voy a poner un ejemplo, ¿no? Nada más un pequeñito detalle. El 2018, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa le practicó una auditoría a la UAS solo de recursos propios, Luis Alberto. Son más de 1,000 millones de pesos. Yo pregunto, en los últimos 5 años, ¿cuánto ha tenido la universidad de ingresos propios? ¿Deben o no rendir cuenta de eso? Y no es un asunto de que digan yo lo hago. Por supuesto que bueno que lo hacen, pero la ley dispone que deben de rendir cuentas ante los órganos que el Estado mexicano ha definido para ello. Okay. Yo le pregunto al rector, ¿no es su obligación rendir cuentas de los recursos que ejerce del Estado de Sinaloa? Por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice esas dos cosas. Y por otro lado, yo agrego algo muy importante, Luis Alberto. La autonomía universitaria no solo puede vulnerarse desde fuera, la autonomía universitaria se vulnera también desde adentro. Bueno, yo iba a comentar, hace tiempo que ha habido, ¿no? Perdón por la expresión, pero tiro, como dicen los cronistas del boxeo, pero podemos decir diferencias políticas, caso Feliciano Castro, Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, y ellos observan, y así se denota en la opinión pública, que se busca modificar la ley orgánica de la UAS para que pues ya no sea el consejo, ¿no?, universitario quien elija al próximo rector, y de nueva cuenta haya votaciones como las había antes. Mira, también eso es una manipulación, ¿no? Ya dejamos claro cuál es lo que se hizo en la ley. Lo que se hizo en la ley. Mira, ¿por qué es manipulación? En primer lugar, la ley orgánica de la UAS no está a la orden del día de que ya vamos a proceder a hacer las reformas. ¿Es una eventualidad? Sí. ¿Deben o no actualizarse las leyes para corresponder a los procesos de cambio? Tenemos conceptos distintos a propósito de cómo debe regirse la universidad, por supuesto, y solo uno voy a citar. La universidad debe tener la libertad para que los universitarios opinen y discutan libremente las ideas. ¿Por qué en la universidad se limita las ideas? ¿Debe o no respetarse los derechos de los trabajadores? Por ejemplo, hace unos meses se distribuyeron una determinada cantidad de tiempos completos, 300, 400. Hay muchas quejas de universitarios de cómo los criterios académicos y de derechos laborales fueron vulnerados. Hay muchos casos, y los universitarios que me están escuchando saben que estoy diciendo la verdad. Por ejemplo, este lunes pasado, la Universidad Autónoma de Occidente, su
campus Los Mochis convocó una mesa redonda sobre la ley de educación superior. Iban a concurrir a esa mesa la diputada Daisy Valenzuela del PRI, el diputado José Manuel Luque y la diputada Juana Minerva Vázquez de Morena. Suspendieron, ¿no?, por instrucciones de la vicerrectoría, y la vicerrectoría dice y afirma que por gestiones de ciertas instancias de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Por qué limitar las ideas? Esto evidentemente supone diferencias en el concepto. No hay ninguna intención de vulnerar a la universidad, es al contrario, es que la universidad afirme la autonomía y exista plena libertad, ¿no? Manipulaciones, Luis Alberto. Mira, aquí traigo yo. Ellos hicieron una encuesta. Y dentro de la encuesta lo dicen, lo que tú me referías. Esta encuesta, ¿no?, es a modo. ¿Y cómo es posible que una institución académica haga una encuesta que diga, ¿no?, un poco para irme al extremo, y que quien ahorita ve en el vehículo nos puede entender mejor? Es como preguntarle a alguien, cuando te mueras, ¿a dónde te quieres ir? Inciso A, al paraíso. Inciso B, al infierno. Fíjate, ¿tú conociste esta encuesta? ¿No la conociste? No la había visto, no. Bueno, verdad, no. Pues le preguntan a los universitarios, lo voy a leer dice, pregunta número 5, en casa, pero ante la 4, ¿estás a favor de que el Consejo Universitario, nuestra máxima instancia de gobierno y órgano que representa a todos los universitarios, sea el mecanismo encargado de renovar las autoridades, o se recurra a algún procedimiento electorero del pasado? Inciso A través de la representación democrática del Consejo Universitario. Inciso B, por otro método electorero del pasado. Pues evidentemente es una manipulación. Eso es agraviar a la comunidad universitaria. Nosotros no estamos reivindicando procedimientos electoreros, ¿no? Al contrario, ¿cuál es el temor a que los universitarios decidan? La ley que dice, los universitarios se les reconoce el derecho, la capacidad y la inteligencia para que opinen sobre el destino de la universidad. Pues que se haga una consulta y los universitarios decidan por dónde caminar. Hay una encuesta que seguramente tú también la conoces, ¿no?, donde se hace esa encuesta a los universitarios con otro enfoque, con otro planteamiento, y el 91.7% dice que sean los universitarios quienes decidan. La UNAM es el mejor ejemplo, ¿no? La Junta de Gobierno hace una consulta vinculatoria sobre quién debe ser el rector, por ejemplo. Pues dejamos abierta la conversación, porque yo creo que habrá mucho más que hablar en los próximos días, en las próximas semanas, sobre todo con esa posibilidad de esa consulta. Muchas gracias, diputado. Pues muchas gracias a ti, Luis Alberto. Reiterarle a los sinaloenses y a la comunidad universitaria, qué bien que vivimos en democracia, qué bien que se abra un debate. La gente tiene derecho a conocer la verdad. Qué mal que se promueva la manipulación. Y ojalá avancemos a un proceso donde se clarifique, y qué bien que tengamos medios de comunicación como este espacio, que realizan la reflexión, que vayan hacia una investigación y que pongan con toda claridad el derecho de la gente. Y qué bien que la universidad día con día se fortalezca. Es nuestro propósito. De nuestra parte estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a vivir en democracia. Gracias, diputado. Vamos a una pausa. Es el diputado Feliciano Castro Melendres, por supuesto abiertos también a la expresión de los universitarios. Como siempre, vamos